El calor en Sevilla no era una bendición, sino una mortaja de plomo que asfixiaba hasta a los suspiros. Aquella mañana de julio de 1946, el aire en el mercado de Triana estaba tan cargado de moscas y de un olor rancio a sudor y pescado viejo que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Manuel de la Vega observaba el cuello de una mujer que regateaba por un trozo de asadura. Veía el pulso de su yugular, rítmico y constante, y pensaba en la fragilidad de la piel humana, tan parecida a la del cerdo joven, pero infinitamente más sedosa. Manuel no era un hombre de arrebatos, era un hombre de orden. Su delantal blanco, pulcro a pesar de la sangre que lo salpicaba, era el uniforme de un verdugo que la ciudad aún llamaba buen vecino. 10 pesetas, doña Carmen. No puedo bajar más. La guerra terminó, pero el hambre se quedó a vivir con nosotros, dijo Manuel, con una voz que sonaba como el crujido de la leña seca. La mujer suspiró, dejó las monedas sobre el mostrador de mármol frío y se alejó, sin saber que los ojos de Manuel la seguían no con lascivia, sino con un cálculo anatómico. Manuel volvió a su labor, afilando su cuchillo de hoja ancha. El sonido del acero contra la piedra de afilar era la única música que calmaba el estruendo de sus pensamientos. En la España de la posguerra, la carne era un mito, una leyenda que se contaba en voz baja mientras los estómagos rugían. El extraperlo, el mercado negro, dictaba quién vivía y quién moría. Y Manuel, con su carnicería, la excelencia, estaba cansado de vender huesos pelados y sueños de manteca. La tienda de Manuel olía a serrín húmedo y a desinfectante barato. Detrás del mostrador, una imagen de la Virgen de la Macarena presidía el local, con sus ojos de cristal observando el pecado sin parpadear. Manuel la miraba a menudo. Se preguntaba si ella entendía que para sobrevivir en un mundo de lobos, uno debía convertirse en el carnicero de la manada. Su mente viajaba constantemente al sótano, un espacio excavado bajo el nivel del río Guadalquivir, donde la humedad mantenía las paredes frías y los secretos mudos. Allí, el silencio era absoluto, roto solo por el goteo de las tuberías de plomo que sudaban por la condensación. Aquel día, el sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de un rojo violáceo que recordaba a la sangre derramada en las trincheras que aún cicatrizaban el paisaje español. Manuel cerró los pesados cierres de metal de su puesto. Se limpió las manos con un paño de algodón tosco, frotando hasta que la piel se le puso roja. Caminó por las callejuelas estrechas de Triana, esquivando a los niños descalzos que jugaban con pelotas de trapo. Su destino no era su casa, sino los muelles, donde los barcos descargaban no solo mercancías, sino también almas sin rumbo. El ganado, como él lo llamaba, estaba en todas partes. Hombres rotos por la guerra, huérfanos que nadie reclamaría, viajeros que bajaban del tren con una maleta llena de nada y un corazón lleno de soledad. Manuel buscaba la pureza de la carne, la ausencia de lazos, el anonimato perfecto. Mientras caminaba, sentía el peso de su cuchillo plegable en el bolsillo, una extensión de su propio brazo. La ciudad, con sus farolas de gas parpadeantes y sus sombras alargadas, se preparaba para la noche. Y Manuel, el carnicero que todos saludaban con un «buenos días», se preparaba para su verdadera jornada laboral, aquella que no figuraba en los registros municipales ni en las oraciones de los justos. En su mente ya estaba trazando el mapa del hambre, del consumo y de la oferta. Sevilla no lo sabía, pero estaba a punto de degustar el precio más alto de la supervivencia. Manuel se detuvo frente a una taberna oscura.
El olor a vino agrio y tabaco de picadura salía por la puerta abierta. Allí, sentado en un rincón, vio a su próxima entrega. Un hombre joven, con la mirada perdida y el uniforme deshilachado de un bando perdedor. Nadie lo buscaba. Nadie lo extrañaría. Para el mundo, era un fantasma. Para Manuel, era materia prima de primera calidad. El joven soldado, que decía llamarse Julián, no opuso resistencia cuando Manuel, con una sonrisa ensayada que no llegaba a sus ojos, le ofreció un plato de potaje y un jergón donde pasar la noche. Caminaron bajo la luna de plata que bañaba el Guadalquivir, dos sombras que se fundían con los muros encalados de Triana. Al llegar a la carnicería, el aire frío del interior hizo que Julián se estremeciera. No sabía que ese escalofrío era el último aviso de su instinto. «Baja al sótano, muchacho. Allí tengo la mesa puesta. No te asustes por la oscuridad. La luz de las velas es más barata que la eléctrica», murmuró Manuel, cerrando la puerta con un cerrojo que sonó como un disparo en el silencio de la noche. Bajaron por la escalera de caracol, cuyos peldaños de madera crujían bajo el peso de la traición. El sótano era un santuario de piedra y humedad. En el centro, una pesada mesa de despiece de madera de encina, curtida por décadas de uso, aguardaba como un altar pagano. Manuel encendió un par de velas de sebo. Las sombras danzaban en las paredes, proyectando figuras grotescas que parecían burlarse del invitado. Julián se sentó, exhausto. Sus ojos, hundidos por el hambre y el miedo acumulado en los frentes de batalla, se fijaron en un trozo de pan que Manuel puso sobre la mesa. Mientras el joven se llevaba el pan a la boca, con manos temblorosas, Manuel se colocó detrás de él. El carnicero no sentía odio, solo una fría necesidad logística. Para él, Julián ya no era un ser humano, sino una unidad de inventario. El movimiento fue preciso, fruto de años de desollar reses. Manuel sacó su cuchillo de hoja corta y con un gesto rápido y firme, seccionó la carótida de Julián. El joven ni siquiera gritó. El sonido fue apenas un gorgoteo, un susurro de aire escapando de un pulmón roto. La sangre, caliente y densa, brotó con una fuerza que sorprendió incluso a Manuel, manchando el suelo de piedra. Manuel sostuvo la cabeza del joven con una mano firme, evitando que el cuerpo cayera de golpe y provocara un ruido innecesario. «Así es mejor, Julián. En este mundo, el que no come es comido», susurró Manuel al oído del cadáver, mientras la luz de la vida se apagaba en los ojos del soldado. Lo que siguió fue una coreografía de horror y eficiencia. Manuel desvistió el cuerpo con cuidado, guardando la ropa andrajosa en un fardo de arpillera. Sabía que la ropa podía ser una prueba, y debía ser quemada en el horno de la trastienda. Luego, elevó el cuerpo usando un sistema de poleas que utilizaba para los terneros. El cadáver quedó suspendido, goteando sobre un cubo de zinc. Manuel observó el cuerpo desnudo bajo la luz vacilante de las velas. La anatomía humana, despojada de su dignidad, le resultaba fascinante. Con la destreza de un cirujano, comenzó la primera incisión real. El bisturí recorrió el esternón, abriendo la caja torácica. Manuel trabajaba en un estado de trance hipnótico. No había remordimiento, solo una obsesión por el aprovechamiento. Separó los órganos, limpió las cavidades y comenzó a filetear los músculos grandes, los muslos, los glúteos, el lomo. La carne humana era más pálida que la de buey, con una veta de grasa blanca que brillaba bajo la llama de la vela. A medida que las horas pasaban, el hombre desaparecía y el producto tomaba forma. Manuel recordaba las palabras de su padre, también carnicero.
La carne es carne, hijo. Lo que importa es el corte y la sazón. Aquella noche, Manuel descubrió que su padre tenía razón. Al terminar, sus manos estaban teñidas de un rojo oscuro que parecía imposible de lavar. Los restos no utilizables, huesos, vísceras, la cabeza, fueron colocados en un saco con piedras pesadas. Manuel sabía que el río Guadalquivir, con su corriente profunda y turbia, era el mejor cómplice que un hombre podía tener en Sevilla. Al amanecer, la carnicería La Excelencia abrió sus puertas como cada día. Manuel, con un delantal nuevo y el rostro afeitado, saludó a la guardia civil que patrullaba la zona. En el mostrador, bajo el cristal, aparecieron unos filetes de ternera blanca, de una calidad nunca vista en años. El aroma que desprendía la carne fresca atrajo a los primeros clientes como un imán. Manuel sonreía mientras envolvía el primer pedido en papel de estraza marrón. La primera venta fue un éxito. El secreto de Julián ahora corría por las venas de Sevilla. Y Manuel de la Vega ya no era solo un carnicero, sino el dueño de un destino oscuro que acababa de empezar. El éxito de la ternera blanca de Manuel de la Vega se extendió por el barrio de Triana como un reguero de pólvora. En una España donde el pan negro y las gachas de harina de almorta eran la norma, el mostrador de Manuel parecía un oasis de abundancia imposible. Pero Manuel sabía que el hambre es una bestia que nunca se sacia, y su inventario se agotaba con una rapidez alarmante. Para mantener el negocio, necesitaba más materia prima. Manuel perfeccionó su método. Se convirtió en un observador de las sombras. Ya no buscaba solo en los muelles. Ahora frecuentaba las colas del auxilio social y las estaciones de tren donde llegaban los emigrantes del campo, aquellos que venían a la ciudad con la esperanza de un trabajo que no existía. Su segunda víctima fue un hombre de mediana edad, un jornalero de Jaén, que buscaba a un pariente que nunca encontró. Luego vino una joven que huía de un pasado oscuro en el norte. Manuel los trataba con una amabilidad gélida, ofreciéndoles un techo temporal antes de conducirlos al altar de piedra en su sótano. La carnicería se transformó en un engranaje de precisión industrial. Manuel aprendió que la clave estaba en la sazón. Mezclaba la carne humana con grasa de cerdo ibérico y una combinación secreta de pimentón de la Vera, orégano y sal gorda. Elaboraba chorizos y salchichones que colgaban del techo, curándose al aire pesado de Sevilla. La gente hacía cola desde el alba. Don Manuel, este lomo es una bendición de Dios. Mi marido dice que tiene un sabor diferente, más dulce, más tierno, le decía una vecina mientras Manuel envolvía los cortes en papel de estraza, sellándolos con un cordel de cáñamo. Es el secreto de la casa, señora. Carne de pasto, seleccionada a mano, respondía él, manteniendo una expresión neutra, mientras por dentro sentía una punzada de orgullo casi divino. Estaba alimentando a la ciudad con sus propios hijos, y la ciudad le daba las gracias. Sin embargo, el riesgo aumentaba. La desaparición de personas, aunque común en la época, empezaba a dejar un rastro de silencio incómodo. Manuel se volvió más meticuloso. Ya no tiraba los sacos al río desde el puente de Triana. Ahora utilizaba una pequeña barca de pesca que había comprado, remando hasta el centro del Guadalquivir en las noches sin luna, donde las corrientes eran más fuertes y el lodo más profundo. Un día, mientras limpiaba el mostrador con una bayeta húmeda, Manuel encontró una pequeña medalla de plata entre los restos de carne picada. Tenía la imagen de San Cristóbal, el patrón de los viajeros. Pertenecía al jornalero de Jaén. Por un momento sus manos temblaron.
no fue por remordimiento, sino por el descuido. Un error así en manos de un cliente sería el fin. Guardó la medalla en una caja de puros bajo el mostrador, donde ya descansaban un par de gemelos de latón y un anillo de compromiso barato. El mercado de las mentiras funcionaba a pleno rendimiento. Manuel de la Vega ya no era solo un carnicero, se sentía un alquimista que convertía la miseria humana en oro y prestigio. Pero en las sombras de la calle Sierpes, un par de ojos atentos empezaban a notar que, mientras otros carniceros cerraban por falta de suministro, la excelencia siempre tenía carne fresca, y que curiosamente, ciertos rostros que se veían cerca de la tienda nunca volvían a verse en ningún otro lugar de la ciudad. El otoño de 1946 llegó a Sevilla no con frescor, sino con una humedad pegajosa que hacía que las paredes de la carnicería La Excelencia sudaran como si tuvieran fiebre. Manuel de la Vega ya no era el hombre humilde que luchaba por llegar a fin de mes. Había engordado ligeramente, y su mirada se había vuelto más pesada, cargada con el secreto de las 4 almas que ya habían pasado por su sótano. Sus víctimas eran los olvidados, personas que la España de la posguerra prefería no mirar a la cara. La 4ª víctima fue un antiguo cartero llamado Esteban, un hombre que cojeaba debido a una herida de guerra, y que no tenía a nadie en el mundo, salvo un perro flaco, que se quedó esperando en la puerta de la carnicería durante 2 días. Manuel tuvo que ahuyentar al animal a patadas, sintiendo por primera vez una irritación que rozaba el pánico. La rutina de la muerte se había vuelto mecánica, casi aburrida, pero el riesgo de los detalles externos empezaba a acumularse. Manuel se volvió más selectivo, buscando una perfección macabra en sus cortes. Había aprendido que la carne de los más jóvenes era ideal para los filetes finos, mientras que los hombres más curtidos servían para los embutidos, donde el pimentón y el ajo enmascaraban cualquier rastro de duda. La producción de su chorizo especial se convirtió en una leyenda urbana en el barrio de Triana. Los ricos de la calle Sierpes enviaban a sus criadas con cestas de mimbre solo para comprar lo que Manuel sacaba los jueves. Es una carne que te da fuerza, don Manuel. Mi señor dice que desde que come su género, se siente con más vigor. Le comentó una sirvienta mientras contaba las pesetas sobre el mostrador de madera, que ahora estaba marcado por profundos surcos de tanto afilar cuchillos. «Es el hierro, muchacha. La buena sangre hace buena carne», respondía Manuel, con una sonrisa gélida. Pero mientras Manuel prosperaba, un expediente comenzaba a abrirse en la comisaría de la calle Betis. No por las desapariciones en sí, ya que el régimen de Franco no solía preocuparse por los indeseables que se esfumaban, sino por una serie de denuncias sobre un olor nauseabundo que emanaba de las alcantarillas cerca del mercado, en las noches de mucho calor. Manuel, ajeno por un tiempo a las sospechas, comenzó a coleccionar trofeos de sus víctimas en la caja de puros. Un botón de nácar de la joven del norte, el silbato de latón del cartero Esteban y una pequeña fotografía descolorida de una madre que nunca volvería a ver a su hijo. Estos objetos no eran para él un recordatorio de culpa, sino un inventario de propiedad. Él se sentía el dueño de sus vidas incluso después de que hubieran sido digeridas por la ciudad. La soberbia fue su primer error. Una noche, tras procesar a su 5ª víctima, un marinero extranjero que hablaba un idioma que Manuel no reconoció, decidió no ir hasta el centro del río. La fatiga y la confianza ciega lo traicionaron. Tiró los restos en una zona de juncos cerca de la orilla,
confiando en que la corriente se encargaría del trabajo. Sin embargo, ese año el Guadalquivir bajaba bajo y lento, y el lodo de Sevilla tiene una memoria persistente. Al día siguiente, un grupo de niños que buscaban chatarra cerca del muelle gritó al ver algo que no era madera ni metal flotando entre los juncos. Era un brazo humano, tan limpiamente cortado que parecía obra de un profesional del despiece. El reloj de la justicia, lento pero inexorable, acababa de ponerse en marcha. La noticia del hallazgo en el río recorrió Sevilla como un escalofrío eléctrico, pero en la casa de don Froilán de la Mata, un alto funcionario de la delegación de Abastos, la preocupación era de otra índole. Aquella tarde, su esposa, doña Mercedes, servía un guiso humeante de carne de primera, comprada personalmente en la carnicería de Manuel de la Vega. El aroma era embriagador, una mezcla de especias y grasa rica que hacía olvidar las cartillas de racionamiento. «Este Manuel es un artista, Froilán. Mira qué color tiene la salsa», comentó Mercedes mientras llenaba el plato de su marido. Don Froilán, un hombre de paladar exigente y modales bruscos, hundió la cuchara. Al morder un trozo de carne especialmente tierno, sintió un crujido metálico contra sus molares. Un dolor agudo le recorrió la mandíbula. Escupió el bocado sobre la fina servilleta de lino, esperando encontrar un perdigón o un trozo de hueso astillado. Lo que apareció bajo la luz de la lámpara de araña lo dejó paralizado. No era un hueso, era un objeto pequeño, cilíndrico y de un oro sucio que brillaba bajo la salsa de pimentón, una corona dental. Pero no una corona cualquiera. Estaba unida a un pequeño fragmento de raíz que no pertenecía a ningún animal de granja conocido. Don Froilán, que en su juventud había estudiado medicina antes de la guerra, limpió el objeto con el agua del vaso. El horror le subió por la garganta al reconocer la forma inconfundible de un premolar humano. Al día siguiente, el inspector Antonio Vargas, un hombre de rostro cetrino y ojos cansados que recordaban a la ceniza fría, recibió a don Froilán en su despacho de la calle Betis. Sobre la mesa, el premolar de oro y el informe del hallazgo del brazo en el Guadalquivir parecían atraerse como imanes. «Dígame, don Froilán, ¿dónde dice que compró esta pieza?», preguntó Vargas, encendiendo un cigarrillo de tabaco negro que llenó la habitación de un humo denso. «En la Excelencia, inspector. En el mercado de Triana. Manuel de la Vega es el carnicero de confianza de media Sevilla. Es imposible. Debe haber una explicación», balbuceó el funcionario, cuya palidez rivalizaba con el mármol de las estatuas. Vargas no creía en imposibles, solo en evidencias. Aquella misma tarde, el inspector se presentó en el mercado. El calor era sofocante, y el zumbido de las moscas sobre los mostradores creaba un zumbido hipnótico. Se detuvo frente al puesto de Manuel. El carnicero estaba despachando a una anciana con una cortesía impecable, envolviendo unos chorizos con la precisión de un cirujano. «Buenas tardes, Manuel. Menudo género tiene hoy», dijo Vargas, apoyando sus manos callosas sobre el mostrador. Manuel levantó la vista. Por un segundo, una fracción de tiempo casi imperceptible, sus pupilas se contrajeron. Reconoció al inspector. Había algo en la mirada de Vargas que olía a perro de caza, una fijeza que no buscaba carne, sino la verdad. «El mejor de Sevilla, inspector. ¿Desea llevarse algo para la cena? Tengo un lomo de ternera blanca que se deshace en la boca», respondió Manuel, recuperando su máscara de amabilidad. «Quizás más tarde. Por ahora, solo busco información.
Estamos investigando un error en el suministro de carne de la zona. Parece que algo de material no apto ha llegado a las mesas de gente importante. Vargas observó cómo la mano de Manuel, que sostenía el gran cuchillo de despiece, se apretaba ligeramente sobre el mango de madera. Los nudillos se le pusieron blancos. El inspector notó otro detalle. El mostrador de Manuel estaba demasiado limpio. Mientras otros puestos tenían restos de cartílagos o manchas de sangre seca, el de Manuel brillaba con una pulcritud obsesiva. Un error es una lástima, inspector. En estos tiempos, desperdiciar comida es un pecado, dijo Manuel, bajando la vista hacia su cuchillo. Vargas se despidió con un gesto seco, pero no se fue lejos. Se quedó entre las sombras de un puesto de especias, observando cómo Manuel, tras la partida del inspector, comenzaba a recoger su género antes de tiempo, con movimientos bruscos y una mirada paranoica que escaneaba cada rincón del mercado. El cazador ya no estaba solo en la selva. Ahora sabía que el rastro de la sangre llevaba directamente al corazón de Triana. El pánico es un ácido que corroe la voluntad más férrea, y Manuel de la Vega sentía cómo ese ácido quemaba sus entrañas. Tras la visita del inspector Vargas, el carnicero no regresó a su casa. Se encerró en su local, bajando los cierres metálicos con un estruendo que resonó en la plaza desierta. La oscuridad de la tienda estaba viva, poblada por los susurros de los que ya no tenían lengua para hablar. «Debo limpiar. Debo borrarlo todo», gemía Manuel, mientras encendía una sola vela en el sótano. Bajó las escaleras tropezando. El sótano, que antes era su templo de orden y beneficio, ahora le parecía una ratonera. La humedad de las paredes, que antes le resultaba reconfortante, ahora olía a estancamiento y podredumbre. Manuel comenzó a frotar la mesa de encina con sosa cáustica. Sus manos, ya curtidas, empezaron a arder por el químico, pero no se detuvo. Raspó los restos de grasa humana de las grietas de la madera, volcando cubos de agua que arrastraban el pasado hacia el sumidero que conectaba con el alcantarillado de la ciudad. Mientras tanto, en la calle Betis, el inspector Vargas no descansaba. Había desplegado a 2 agentes de paisano para vigilar las salidas del mercado. Vargas, sentado en un banco de madera, bajo un farol de gas que zumbaba, repasaba la lista de desaparecidos de los últimos meses. No eran nombres importantes: un jornalero, una chica de servicio, un exmilitar mendigo. Pero todos tenían algo en común. Se les había visto por última vez cerca del puente de Triana o buscando trabajo en los alrededores del mercado. Vargas se levantó y caminó hacia la orilla del río. Observó las aguas negras del Guadalquivir. Pensaba en el brazo hallado y en la corona de oro de don Froilán. La lógica era aterradora. En una España donde la carne era un lujo, alguien había encontrado una fuente inagotable de suministro. El inspector sintió una náusea profunda al comprender que el canibalismo no era el fin del asesino, sino el medio comercial de un monstruo. De vuelta en el sótano, Manuel cometió su mayor error, fruto de la desesperación. Decidió que debía deshacerse de los trofeos que guardaba en la caja de puros. En lugar de quemarlos uno a uno, los metió en un saco de tela tosco, junto con sus cuchillos más antiguos, aquellos que ya tenían la hoja tan gastada que parecían agujas. Su plan era salir al amparo de la madrugada y arrojarlos al río desde la barca. Pero al subir a la planta principal, vio una sombra a través de los cristales de la puerta. Una sombra que no se movía. Era el agente de Vargas. Manuel se quedó paralizado, con el saco en la mano. La paranoia le gritaba que ya lo sabían todo. Su mente,
antes fría y calculadora, empezó a fracturarse. Empezó a imaginar que el olor del guiso de doña Mercedes llenaba la habitación, un aroma dulce y metálico que lo acusaba. No me atraparán. Yo alimenté a los hambrientos, susurró, con los ojos inyectados en sangre. Manuel no salió. Se refugió de nuevo en el sótano, abrazado a su saco de pruebas, mientras el sol de un nuevo día empezaba a clarear el cielo sobre la Giralda. No sabía que Vargas ya estaba solicitando una orden judicial de registro al juez de guardia. En la Sevilla de 1946, las garantías procesales eran escasas, y más cuando un alto funcionario como don Froilán estaba involucrado. Las sombras en Triana se estaban acortando. El carnicero estaba rodeado por el amanecer de su propio juicio. El inspector Vargas no esperó a que el mercado despertara del todo. Acompañado por 2 agentes y un cerrajero, se presentó ante la puerta de La Excelencia, cuando el aire de Sevilla aún conservaba el frescor engañoso del alba. El olor en el exterior era normal, pero Vargas, con el olfato adiestrado en los peores callejones de la ciudad, percibía algo más, una nota dulzona, casi imperceptible, que se filtraba por las rendijas de la madera. «Abran», ordenó Vargas. El cerrajero trabajó rápido. Al ceder el cierre, un aire rancio y cargado de productos químicos golpeó los rostros de los policías. Manuel de la Vega no estaba en la planta superior. La tienda estaba vacía, las vitrinas de cristal limpias de carne, pero en el suelo, cerca del mostrador, Vargas notó algo. Unas huellas de botas húmedas que brillaban con un matiz aceitoso. «Es grasa», susurró Vargas, agachándose para tocar la mancha con la yema del dedo. «Pero no es manteca de cerdo. Es demasiado fina, demasiado pálida». Siguieron el rastro hasta la trampilla que conducía al sótano. Al abrirla, el chirrido de las bisagras de hierro fue contestado por un sollozo seco que subía de las profundidades. Vargas extrajo su pistola Star Modelo 1922 y bajó primero. La luz de las linternas cortó la oscuridad del sótano como cuchillos. Allí, en un rincón, acurrucado junto a la mesa de despiece, estaba Manuel. Tenía el rostro desencajado y las manos manchadas de un blanco ceniza por la sosa cáustica. «No pueden entrar aquí. Es propiedad privada. Estoy limpiando. El negocio debe estar limpio», balbuceó Manuel, intentando ocultar el saco de arpillera detrás de su espalda. Manuel de la Vega queda detenido por sospecha de asesinato y atentado contra la salud pública, dijo Vargas, con una voz que no admitía réplica. Los agentes se abalanzaron sobre él. Manuel luchó con una fuerza desesperada. La fuerza de un hombre que ha pasado su vida manejando carcasas de bueyes. En el forcejeo, el saco que protegía se rasgó. El contenido se desparramó por el suelo de piedra. No solo eran cuchillos, sino una colección macabra de objetos que no deberían estar en una carnicería. Una dentadura postiza, un relicario de plata con un mechón de pelo rubio, y lo más condenatorio, un par de sandalias de niño, pequeñas y gastadas, que Manuel no había tenido tiempo de quemar. Vargas se acercó a la mesa de madera. A pesar del fregado obsesivo de Manuel, la porosidad de la encina guardaba secretos que el agua no podía borrar. El inspector pasó la mano por debajo del borde de la mesa, y sus dedos se mancharon de una sustancia viscosa y oscura. Sangre coagulada que no se había secado del todo. «Traigan los perros y al médico forense», ordenó Vargas, sin apartar la vista de Manuel. «Este hombre no es un carnicero. Es un sepulturero que vende sus tumbas por kilos». Manuel, ya esposado, levantó la cabeza. Su mirada paranoica
se había transformado en un odio lúcido. «Ustedes no entienden», rugió. «En este país de muertos de hambre, yo era el único que daba carne de calidad. Nadie se quejó. Todos repetían». Vargas sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad del sótano. El rastro de la grasa no solo terminaba allí. Se extendía por las gargantas de la mitad de la ciudad, uniendo al asesino con sus víctimas en un ciclo de horror que Sevilla tardaría décadas en olvidar. La detención de Manuel fue solo el prólogo de una jornada que quedaría grabada en la memoria negra de Sevilla. Mientras el carnicero era trasladado a los calabozos de la calle Betis, bajo una lluvia de insultos de los pocos vecinos que ya merodeaban por el mercado, el inspector Vargas ordenó el cierre total del edificio. La redada no buscaba delincuentes vivos, sino los ecos de los muertos. Un equipo de la policía científica de la época, hombres con batas blancas y maletines de cuero, descendió al sótano. El aire allí abajo se había vuelto irrespirable. Al remover las losas del suelo cerca del sumidero, los agentes descubrieron un depósito de cal viva. Bajo la capa blanca y corrosiva, empezaron a aparecer restos que el Guadalquivir no se había llevado, fragmentos óseos demasiado pequeños para ser de ganado, y una colección de objetos personales que Manuel guardaba como un inventario de sombras. «Inspector, mire esto», dijo uno de los agentes, señalando un rincón oscuro detrás de una viga de soporte. Vargas se acercó. Había una pequeña hornacina excavada en la piedra, oculta por una cortina de arpillera sucia. Dentro no había santos ni velas, sino una hilera de frascos de vidrio. Contenían órganos preservados en salmuera. Manuel no solo vendía la carne, conservaba partes específicas como trofeos anatómicos. Pero lo más estremecedor fue el hallazgo de un cuaderno de contabilidad forrado en hule negro. Vargas abrió el cuaderno con manos enguantadas. No contenía nombres de proveedores de ganado, sino descripciones físicas. Varón, joven, piel firme, 60 kilos, mujer, mediana edad, grasa abundante para embutido. Al lado de cada descripción figuraba una fecha y una cifra en pesetas. Era la crónica de una eficiencia monstruosa. El cuaderno detallaba cómo Manuel había procesado a sus víctimas, aprovechando cada gramo de músculo para mezclarlo con carne de cerdo, y así diluir cualquier sospecha de sabor o textura. Mientras tanto, en la superficie, la noticia estalló. Las mujeres que habían comprado en La Excelencia se agolpaban en las puertas del mercado, algunas llorando, otras vomitando al comprender la procedencia de los guisos que habían servido a sus hijos. La Guardia Civil tuvo que cargar contra la multitud para evitar que saquearan la tienda. La atmósfera en Triana era de un linchamiento inminente. Vargas salió del sótano, al mediodía, cegado por el sol cruel de Sevilla. Llevaba consigo la caja de puros y el cuaderno negro. Ya no había dudas. Habían encontrado restos de al menos 6 personas diferentes en el sótano, incluyendo los fragmentos del cartero Esteban y la joven del norte. Las pruebas eran tan abrumadoras que el caso pasó de ser una investigación criminal a una cuestión de Estado. El régimen no podía permitir que se supiera que en la España del nuevo orden la gente estaba comiendo gente por culpa del hambre y la locura de un solo hombre. La orden de arriba fue clara: un juicio rápido y un final ejemplar. El juicio contra Manuel de la Vega no se celebró en una sala común, sino tras las pesadas puertas de la audiencia provincial, bajo un despliegue militar que Sevilla no veía desde el fin de la guerra. El régimen de Franco quería silenciar el escándalo,
Pero el rumor del carnicero de Triana era ya una herida abierta en el orgullo de la ciudad. Manuel compareció vestido con un traje gris raído, su rostro antes rollizo, ahora hundido, pero sus ojos mantenían una lucidez aterradora. El fiscal, un hombre de voz atronadora y gestos teatrales, presentó las pruebas sobre una mesa larga. Los cuchillos gastados, la corona de oro de don Froilán, el cuaderno de hule negro y, lo más impactante, las sandalias del niño que Manuel no llegó a procesar. «Este hombre no es un loco, señores del tribunal», declaró el fiscal, señalando a Manuel con un dedo acusador. «Un loco destruye sin orden. Manuel de la Vega organizó la muerte. Convirtió el sagrado acto de alimentar al prójimo en una industria del horror. No mataba por odio, mataba por contabilidad». El desfile de testigos fue un calvario de dolor. Doña Mercedes, la esposa del funcionario, testificó entre sollozos, incapaz de mirar al acusado. Pero el momento más tenso llegó cuando el propio Manuel decidió hablar. No hubo rastro de arrepentimiento en sus palabras, solo una lógica retorcida que hizo que el público presente ahogara gritos de indignación. «Ustedes me juzgan porque han comido y están saciados», dijo Manuel, con una voz gélida que cortó el aire. «Pero yo vi el hambre de verdad. Vi a hombres pelear por un hueso de perro. Yo no desperdicié nada. En mi sótano, los olvidados se volvieron útiles. Yo no les quité la vida. Les di un propósito: alimentar a una ciudad que se moría de asco. El juez, un militar de carrera con el rostro curtido por 1000 batallas, no permitió que Manuel terminara. La sentencia estaba escrita antes de que empezara el proceso. En la España de 1946, los crímenes que perturbaban la paz social se castigaban con la máxima severidad para servir de escarmiento. Manuel fue hallado culpable de 6 asesinatos probados, aunque el cuaderno sugería muchos más. Se le condena a la pena de muerte por el método del garrote vil, sentenció el juez, golpeando el mazo con una fuerza final. Y que Dios tenga piedad de su alma, porque este tribunal no la tiene. Manuel fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de estafa y atentado a la salud pública, que debía cumplir antes de la ejecución. Pero dada la gravedad de los asesinatos, la orden de ejecución fue ratificada para ser cumplida de inmediato. Sevilla respiró, pero fue un suspiro amargo. La justicia llegaba, pero el sabor metálico de la traición de Manuel permanecería para siempre en los paladares de aquellos que alguna vez llamaron buen género a los restos de sus propios vecinos. La madrugada en la prisión de Sevilla era un sudario de silencio roto, solo por el goteo de la humedad sobre el cemento. Manuel de la Vega pasó sus últimas horas en una celda que olía a incienso barato y miedo rancio. No pidió un confesor, ni quiso la última cena. Se quedó sentado en el catre, mirando sus manos, aquellas manos que habían desollado la esperanza de tantos. A sus 50 años, la vida se le escapaba no por un cuchillo, sino por el tornillo de la justicia. «Es la hora, de la Vega», dijo el carcelero, cuya voz resonó como un truco de magia negra en el pasillo. Manuel se levantó. Sus piernas, antes firmes como troncos de encina, flaquearon por un instante. Lo escoltaron 2 guardias civiles con el tricornio calado hasta las cejas. El patio de la cárcel estaba iluminado por un solo foco que proyectaba sombras alargadas sobre el patíbulo. En el centro, erguido como un poste de castigo, esperaba el garrote vil. Era una estructura de madera tosca, con un collar de hierro y una manivela trasera diseñada para romper el cuello
con una precisión quirúrgica, la misma que Manuel tanto admiraba. El verdugo, un hombre de rostro anónimo y manos callosas, le indicó que se sentara. Manuel sintió el frío del metal contra su nuca. Por un momento, cerró los ojos y olió de nuevo el aroma de su carnicería. El pimentón, el serrín húmedo, la sangre caliente. Se preguntó si el metal tendría el mismo sabor que la ternera blanca que había vendido a la élite de Sevilla. ¿Tiene algo que decir?, preguntó el oficial de justicia, sosteniendo el pliego de la sentencia, bajo la luz mortecina. Manuel levantó la vista hacia el cielo de Sevilla, donde las estrellas ya se apagaban ante el avance del alba. La carne siempre vuelve a la tierra, susurró con una sonrisa seca. Yo solo acorté el camino. El verdugo giró la manivela. Se escuchó un crujido seco, un chasquido de vértebras que rompió el último silencio de Triana. El cuerpo de Manuel se tensó por un segundo, y luego se desplomó, pesado como una res colgada en un gancho. No hubo gloria, solo el final mecánico de un hombre que se creyó Dios por manejar el hambre. Al amanecer, la carnicería, la excelencia, fue demolida por orden municipal. Los vecinos lanzaron piedras contra los escombros, intentando enterrar bajo el polvo el recuerdo de lo que habían ingerido. Sin embargo, dicen los viejos del lugar que, en las noches de julio, cuando el calor aprieta y el aire se detiene, todavía se siente un olor dulce y metálico cerca del mercado. Es el rastro de Manuel de la Vega, el carnicero que recordó a Sevilla que, en tiempos de miseria, el monstruo más peligroso es aquel que te sonríe detrás del mostrador.